Determine la tensión desarrollada en los cables AB, AC y AD. Tenemos este problema, es un problema de fuerzas tridimensionales, las cuales tienen un origen en el punto A. Tenemos actuando sobre el punto A una fuerza que es este peso de 300 libras. Tenemos una tensión en el cable C, una tensión en el cable D y una tensión en el cable B. Para obtener la tensión en el cable C vamos a hacer uso de este ángulo de 30 grados. Con él vamos a obtener la componente en Y la componente en X. Para obtenerlas vamos a necesitar de la proyección de la tensión en C, que vamos a denominar TC'. Para obtener la componente en Z, vamos a hacer uso de este ángulo de 60 grados. Para las componentes de la tensión en D, vamos a hacer uso de estos ángulos direccionales. Como podemos observar, la componente en X estará en el eje positivo, la componente en Y estará en el eje negativo y la componente en Z estará en el eje positivo. Para la tensión en el cable B, su componente y su fuerza son iguales, actúan sobre el eje X. ¿Cuáles son las ecuaciones que vamos a utilizar? Las ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0. Vamos a comenzar dibujando el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo vamos a dibujar sobre la figura. Tendríamos un vector para el cable en B. Ya tenemos aquí el peso. Tendríamos un vector para el cable C. Y tendríamos un vector para el cable D. ¿Okay? Vamos a continuar encontrando las componentes. Entonces comencemos con las componentes del cable D. El cable D lo podemos especificar de la siguiente manera. Sería a través del cable D y los ángulos direccionales. Este ángulo alfa sería el de 120 grados. Este ángulo beta sería el de 45 grados. Aquí el signo tiene que ser negativo. Y aquí el ángulo gamma sería el de 45 grados. Corrijo. Este es el ángulo de 60 grados. Lo cual obtenemos lo siguiente. Menos 0.5 en I, TD en I, menos 0.5 TD en J, más 0.707 TD en K. Continuamos con el cable C. Para la componente en Z hacemos uso de este ángulo. Entonces sería TC seno de 60 grados es igual a 0.866 de TC. Obtenemos la proyección, la cual denominamos TC', es igual a TC coseno de 60 grados, lo que es igual a 0.5 de TC. Ahora continuamos. Vamos a encontrar la componente en X, la cual está en función de TC' y el seno de 30 grados. Y aquí obtenemos esta expresión. Obtenemos que la componente en X es igual a 0.25 veces
la componente en C. Para la componente en Y, la cual también se encuentra en función de la proyección de TC, TC', ahora vamos a utilizar el coseno de 30 grados, lo que es igual a 0.5 por 0.86 de TC, por lo que obtenemos 0.43 de TC. Ahora continuamos con el cable B. El cable B es igual a la componente que actúa sobre el eje X. Utilizamos las ecuaciones de equilibrio. Comenzamos con la sumatoria de fuerzas en X es igual a 0. Para esto vamos a ubicar qué fuerzas tienen componentes en el eje X. Para esto tenemos la fuerza de tensión TB. Tenemos la componente en X, la cual nosotros dijimos que tiene un signo negativo. Y tenemos la componente en Y de la tensión en D. Entonces sustituimos TBX es menos 0.25 de TC menos 0.5 de TD. De aquí obtenemos la siguiente ecuación que vamos a llamar ecuación 1. TB es igual a 0.25 de TC más 0.5 de TD. Continuamos con la sumatoria de fuerzas en Y. Aquí tenemos la acción en Y de la fuerza TD en este sentido negativo y de la fuerza TC en este sentido positivo, por lo cual ubicamos las componentes TCY y TDY. Entonces la ecuación es esta. Sumatoria de fuerza en Y es igual a 0, lo que es igual a 0.43 de TC menos 0.5 de TD. De aquí podemos obtener la ecuación 2, en la cual tenemos que la tensión en D es igual a 0.9 veces la tensión en C. Continuamos con la sumatoria de fuerzas en Z, que es igual a 0. En Z tenemos el peso de 300 libras y tenemos la acción de las componentes en Z de la fuerza C, la cual obtuvimos aquí, y de la fuerza D, la cual es esta de aquí. Sustituimos en la ecuación menos 300 libras más 0.866 TC más 0.707 TD. Esto nos da nuestra tercera ecuación, la cual es igual a 300 libras es igual a 0.866 de TC más 0.707 de TD. Continuamos sustituyendo la ecuación 2 en 3, por lo cual obtenemos que 300 libras es igual a 0.866 de TC más 0.707 de TD, el cual es igual a 0.9 de TC. Esto es igual a 1.5 TC. Y es así como podemos obtener
¿Cuál es la tensión en el cable C? 300 entre 1.5, lo cual es igual a 200 libras. Este resultado de TC lo vamos a sustituir en la ecuación 2. TC en 2. Por lo cual obtenemos que TD es igual a 0.9 TC, que obtuvimos que es 200 libras. Por lo tanto, la tensión en el cable D es igual a 180 libras. Con estos resultados podemos sustituir en 1 y obtenemos la tensión en B 0.25 veces la tensión en C, que es igual a 200, más 0.5 veces la tensión en D, que es 180. Por lo cual obtenemos que la tensión en B 140 libras. Y estos son los resultados que solicitó el problema.